tardes. Gracias a todos quienes se conectan ya para acompañarnos en esta reunión virtual de la Mesa de Competitividad de Escuintla, donde vamos a estar presentando ya las conclusiones principales del análisis que se ha venido trabajando del modelo de desarrollo económico territorial para la región portuaria de Escuintla. Para todos aquellos que es primera vez que nos acompañan, gracias por estar con nosotros. Fundesa, desde el mes de noviembre empezamos a trabajar de la mano y gracias al apoyo de Ingenio Pantaleón, el esfuerzo de poder articular una mesa de competitividad en el departamento de Escuintla que reúne a diferentes actores de la sociedad, tanto empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil, por supuesto instituciones de gobierno, instituciones autónomas y, más importante también, representantes de las diferentes municipalidades del departamento de Escuintla. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos y dejo en el uso de la palabra a Jean-Roch Lebeau para poder hacer la presentación. Jean-Roch, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos, muchas gracias y mucho gusto a todos los que nos acompañan en esta tarde. Efectivamente, lo mencionaba Juan Carlos y para los que nos escuchan por primera vez, estamos trabajando de mano con la Mesa de Competitividad en la construcción de ese plan de acción para el desarrollo económico territorial de la región portuaria de Escuintla. Es un trabajo que pretende dotar de contenido, de orientaciones a la Mesa de Competitividad, darle un norte y una orientación de hacia dónde dirigir sus esfuerzos en términos de acompañar los proyectos y de facilitar las gestiones de infraestructura, las gestiones de acciones estratégicas en el territorio para abordar el desarrollo económico en esa zona del país. Nuestro territorio donde vamos a trabajar se compone de esos 8 municipios, de Palín, Escuintla, Mazagua, Iztapa, San José de la Democracia, Santa Lucía Cots, Cotzumalhuapa y Siquinalá. Es un conjunto de municipios que representa 500,000 de habitantes, una región en crecimiento urbano, pujante, fuerte, que representa un porcentaje importante del PIB nacional debido a las actividades económicas que cuenta tanto a nivel de la cadena, por ejemplo, del azúcar, pero también de las actividades vinculadas con la exportación y con el puerto, pero que todavía tiene ciertos rezagos puntuales y en ciertos lugares en términos de pobreza, donde se requiere algunas actividades y acciones específicas, obviamente, para lograr romper con ese ciclo de la pobreza. Entonces, esa es nuestra región de trabajo y lo que vamos a estar, en la siguiente, Juan Carlos, lo que vamos a estar nosotros planteando para ese plan de acción son 3 elementos, ¿verdad? Lo primero tiene que ver con cómo construimos conjuntamente con los actores de la mesa. Mencionar que para construir ese plan hemos estado haciendo más ya de 10 talleres con la gente de la mesa, con diferentes actores sectoriales, con diferentes instituciones, y la idea es obviamente de una construcción colectiva, de una inteligencia colectiva, donde ese primer modelo económico regional, donde vamos a priorizar cadenas, brechas, eslabones y articular esas cadenas con el territorio, sea un punto de partida y un modelo que nos va a permitir pensar ese desarrollo económico territorial de la región. Sobre la base de ese modelo, trabajar y proponer una serie de elementos de conectividad y infraestructura que van a guiar la agenda sectorial, probablemente el Ministerio de Comunicaciones y de ministerios de línea, pero también probablemente la agenda de los gobiernos locales y del CODEDE, y articular esas infraestructuras y esa conectividad con los grandes usos del suelo y con ciertos proyectos estructurantes, grandes operaciones urbanas que pueden transformar por completo los centros poblados y los centros urbanos de nuestro territorio. El tercer elemento tiene que ver con la constitución de esas acciones estratégicas, tanto del punto de vista de la institucionalidad, y aquí vamos a hablar mucho de las condiciones necesarias para los gobiernos locales, las municipalidades, para implementar los procesos de acompañamiento al desarrollo económico territorial, pero también el conjunto de carteras de proyectos, detonadores y esos perfiles que vamos a identificar en la segunda parte de
esa presentación y donde vamos a dar a conocer los proyectos identificados en esa línea. Así que 3 líneas de acción y ahora voy a plantear en la siguiente algunos elementos vinculados con los retos, oportunidades de la región portuaria. Yo sé que algunos de ustedes han estado vinculados con esas presentaciones. Aquí nada más hacemos un recuento de esos retos y esas oportunidades para poder, a partir de ellos, construir la visión de desarrollo y los proyectos que tenemos. En la siguiente diapositiva, Juan Carlos, partemos nosotros de un territorio que, como mencionábamos, está en un pleno proceso de urbanización. Significa la llegada de esa población hacia esos centros urbanos. Los principales son el anterior, Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla y Puerto San José. Esos centros urbanos han ido creciendo de forma desordenada, pero también han provocado ciertos elementos importantes en términos de la sofisticación de la economía. Lo que vemos también es que es una zona muy apta para ese proceso de urbanización, con suelo plano, con disponibilidad de recurso hídrico y obviamente aprovechando de su vinculación con el puerto y las condiciones sociales que están relativamente mejor en términos de educación y de salud que el promedio nacional o que el resto de la región. Una zona que tiene también algunos problemas vinculados con la institucionalidad, que requiere ser fortalecida desde el punto de vista de los gobiernos locales, de las acciones que pueden tener las municipalidades para esa integración urbano-rural y fortalecer esos procesos de gestión del territorio, luchando contra ese desorden que se encuentra a veces en los ejes viales de carretera, de esa dispersión de lugares poblados y en la prestación de servicios que a veces pueden ser deficientes en la zona. Partiendo desde el segundo elemento del diagnóstico, en la siguiente, Juan Carlos, de un análisis de la infraestructura que nosotros hemos tenido la oportunidad de realizar conjuntamente con Fondesa en el marco de un trabajo de un bosquejo de infraestructura vial, donde lo que pudimos poner en evidencia es cierta deficiencia y vacíos en la conectividad vial, principalmente los que están en esa región saben que para ir de un punto a otro muchas veces se tiene que regresar a la CA2 y bajar de nuevo por la carretera hacia la costa, ¿verdad? Y entonces la ausencia de esa infraestructura pública, de una red vial y de una malla vial que sea completa. Ciertamente hubo unos grandes avances por parte de los ingenios que han logrado conectar parte de esas fincas y de sus propiedades para tener una serie de ejes viales privados que permiten esa conectividad, pero en general, digamos, hace falta pensar en esa conectividad global de la región. Es una zona que tiene una buena infraestructura energética, que tiene un crecimiento de los equipamientos hoteleros en la zona y esa agenda de inversión bastante amplia que tienen el sector azucarero en la zona. Es digamos, una oportunidad muy grande que se tiene para mejorar esa agenda en términos de infraestructura, como vamos a ver un poco más adelante. En el siguiente slide vamos a identificar que es una zona que está hoy en día en un proceso de transición de su economía, pasando de un tejido empresarial hacia un tejido empresarial sólido, diverso, con diferentes motores asociados a los servicios que van en general muy de la línea con esa transformación de la economía y esa transformación de lo rural a lo urbano, pero que todavía falta organizar ese tejido empresarial alrededor de apuestas comunes y alrededor de ciertas actividades específicas vinculado, en este caso, con la actividad logística y exportadora. El gran reto es cómo transformar las apuestas de los sectores económicos pujantes en la región en todo un modelo de desarrollo económico territorial integral para el conjunto de actores de pequeñas y medianas empresas que se pueden vincular a esos motores económicos existentes y a algunas cadenas de valor bastante instaladas que logran esa integración desde la parte productiva hacia la comercialización. Finalmente, en términos de diagnósticos más del punto de vista de oportunidades, en la otra slide, Juan Carlos, es cómo construimos y cómo aprovechamos esa posición estratégica que tiene esa región, obviamente vinculado con el puerto, siendo la instalación portuaria el puerto que está el más grande entre el puerto de Lázaro Cárdenas y el Canal de Panamá,
teniendo una serie de conexiones importantes con otros puertos de la región, con Long Beach en California, con Shanghái en China, con Manzanillo en México, incluso con puertos del lado Atlántico, pasando por el Canal de Panamá, como Santos en Brasil. Y uno de los puertos de mayor crecimiento, todavía no es el más importante, siendo el puerto Atlántico el más grande y el más importante en términos de toneladas de transporte de mercancía, pero es el puerto que más crece en la zona, y es un puerto que entonces puede ser aprovechado para exportar esos productos a los mercados más grandes y a la zona de mayor crecimiento del siglo XXI, que es la zona pacífica. Entonces, todo un planteamiento muy importante, incluso ahorita en la reestructuración de las cadenas globales, de cómo se está repensando el mundo, incluso después de esa pandemia del coronavirus, y la instalación de ciertas empresas de este lado del planeta para dejar un poco la región asiática en ese momento. Entonces, aprovechamos también en la región de su cercanía con el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, es decir, un área de 4 millones de habitantes, y de esa posición privilegiada que tiene la región también en el cruce, en la articulación de las carreteras puertos y frontera a frontera. Entonces, realmente desde el punto de vista de ese posicionamiento es un gran plus para pensar y desarrollar la región portuaria de forma distinta. Y es un poco esto, en la siguiente, Juan Carlos, que nos conlleva a pensar ese modelo de desarrollo económico y organización territorial que parte como punto inicial, en la siguiente, del papel de Puerto Quetzal como ese detonador del entorno logístico y productivo del país, y a partir del cual se organizan el conjunto de actividades industriales, turísticas, de negocios, articulado con ese desarrollo portuario. Crea un conjunto de un ecosistema productivo donde los bienes, los servicios logísticos, almacenamiento, distribución se articulan a ese potencial agroexportador, a esa plataforma logística, y donde las ciudades, principalmente los nodos urbanos que están en pleno crecimiento como Escuintla, Santa Lucía y San José, se vuelven ese hilo que permite el engranaje de funcionar y con la posibilidad de tener esa economía de escala para proveer bienes y servicios que permiten la instalación de las empresas de sus cuadros en entornos de vidas agradables, y la economía de escala que permite hacer funcionar el planteamiento de una región portuaria en su conjunto. Sobre esa base, entonces, en la siguiente diapositiva, y partiendo de esa idea del Puerto Quetzal como ese motor de la economía y de la tierra y del mar, como lo hemos denominado nosotros, esa actividad portuaria locomotora del desarrollo económico territorial, articulando esas cadenas industriales, logísticas, servicios o agroindustriales, y la especialización de cada uno de los territorios. Pensar también dos otros elementos fundamentales para alcanzar un desarrollo económico que tenga sostenibilidad. La primero es pensar a la economía verde en torno a esa región portuaria, obviamente partiendo desde la lógica que ya está en proceso más que todas las empresas del sector del azúcar, de la responsabilidad social empresarial y elementos de certificación internacional, dado que estamos en esa lógica de exportación hacia afuera y que ya se vuelve un imperativo del comercio mundial. El segundo elemento es vinculado con la transición energética, con la sostenibilidad del suelo, del territorio, para poder seguir apostando a las actividades agroindustriales vinculado con el tema, y eso nos lleva también a pensar en ese desarrollo sostenible con preservar espacios de biodiversidad estratégica y mantener los ecosistemas estratégicos para la provisión de bienes y servicios que van a permitir asegurar una buena calidad de vida hacia esas ciudades o esos territorios que estamos planificando. Por último, en esa lógica de la sostenibilidad, pensar también en la parte de las reglas del juego, de la institucionalidad y ese ordenamiento territorial productivo, tanto para eficientar esa parte productiva y más que todo la parte logística. Cuando hablamos de una región portuaria tenemos que tener muy claro que uno de los elementos fundamentales es la eficiencia en la circulación de la mercancía para que esa región sea funcional. Entonces tenemos que pensar en ese ordenamiento económico productivo y que obviamente la posibilidad de la infraestructura vial sea eficiente, pero también obviamente a la calidad de vida que vamos a dar a los espacios urbanos para la atracción de inversión de empresas y de los cuadros de esas empresas en las condiciones de vida óptimas para instalarse en ese territorio. Eso pasa por un fortalecimiento institucional, tanto a nivel local,
como los gobiernos locales, las mancomunidades, pero también la institucionalidad portuaria, por ejemplo, que va a necesitar ser modernizada y repensada a la luz de ese plan económico territorial. A partir de esos elementos, hemos privilegiado una serie, obviamente, de cadenas productivas para el desarrollo económico territorial de la región portuaria. En la siguiente, Juan Carlos, que parten según los modelos de Hausmann y lo que ha trabajado Fondesa y Pronacom con los modelos de Dahlberg en el país, partiendo de los motores económicos existentes y básicamente esa región se conoce por la sofisticación de las cadenas en la parte agroindustrial, que van a ser el soporte de esa transformación inicial desde su perspectiva de diversificación, valorización, más allá del azúcar, la palma, el banano, la dinámica forestal, las cadenas de frutas, verduras, son cadenas que obviamente en una lógica de agroindustria deben de ser pensadas como uno de los motores principales de la zona. El segundo, que se articula mucho con esa visión de desarrollo económico territorial y que será probablemente la gran plataforma y las grandes cadenas a impulsar para la sostenibilidad del desarrollo económico de la región, son las cadenas vinculadas con el desarrollo industrial y logístico, la industria de manufactura, alimentos procesados, textil, calzado, elementos vinculados con la metalmecánica, son algunas de las posibles motores económicos de la zona, vinculado con esta plataforma logística y de exportación, pero también válido para la instalación de motores como el transporte, la logística, servicios financieros o los TICs que pueden encontrar ahí en la zona, un buen lugar para florecer en términos de actividad económica. La cadena turística como cuarta cadena priorizada, tanto por el turismo nacional, la región de la costa es una zona de afluencia masiva del turismo, más que todo el área metropolitana, pero del turismo nacional, en diferentes puntos y momentos del año, pero también se articula con las cadenas internacionales, con toda la parte de los cruceros, los circuitos que permiten no solamente vincular la costa, pero también con Antigua y con todos los potenciales turísticos y sitios turísticos que tenemos en el país. Y pues la zona tiene una serie de sitios interesantes, tanto del punto de vista de la parte vinculada con sus paisajes, como de la parte de su turismo cultural, de la arqueología que tiene en ciertos municipios específicos. Finalmente, no podemos pensar la zona portuaria sin pensar las actividades marítimas, sin pensar en la pesca, sin pensar en esa apertura hacia todos los recursos que nos da el mar y que en general no tenemos una explotación tan fuerte de esos recursos pesqueros y esos recursos de la costa. Es una oportunidad única de tener esa infraestructura portuaria para comerciar, pero también para utilizarla del punto de vista de la pesca, de los recursos camaroneros que pueden existir y ser motores económicos importantes de la zona. Esto vinculado con algunas cadenas transversales, como el tema de construcción, de desarrollo inmobiliario, que tiene mucho sentido en la perspectiva de una región en proceso de urbanización o de explotación de ciertos recursos naturales en términos de energía renovable y no renovable en la zona. Todo esto lo resumimos en el slide siguiente, con esa estrategia que hemos planteado nosotros, de esos tres sectores a priorizar. La ecoindustria, que es la agroindustria con esos enfoques ecológicos y de economía circular y de sostenibilidad ambiental. La economía de servicios, que vinculamos con toda esa plataforma logística, exportadora e industrial, y todas esas actividades vinculadas con las actividades de la tierra y del mar. Esos tres sectores encuentran la posibilidad de una territorialización principal en algunas áreas que hemos dividido en subregiones. Todo lo que tiene que ver con ecoindustria puede tener la posibilidad de valorizarse, de transformarse de forma mayoritaria en la democracia, en Siquinala y en Santa Lucía Cots, que son los municipios donde se encuentra principalmente el soporte de esas cadenas agroindustriales. No significa que no existen en las demás regiones, pero probablemente se llama un papel importante a Santa Lucía, en este caso, a ser el centro principal para esa estrategia de la ecoindustria. En la región de Escuintla y de Palín, obviamente la vinculación con el área metropolitana, la consolidación de un corredor económico importante vinculada con la ciudad de Guatemala y obviamente la ubicación privilegiada que tiene Escuintla a ese cruce
de las fronteras puerto-puerto y frontera-frontera, donde se plantea la posibilidad de que sea la región que lidere ese proceso de economía de servicios, sin olvidar que obviamente la región del puerto tendrá que también tener algunos elementos importantes de proyectos vinculados con esas actividades de la economía de servicio, principalmente el puerto, el aeropuerto, que vamos a ver más adelante. Y finalmente, esa zona de la costa de San José, Iztapa y Mazagua, más vinculada con esa parte del turismo y la explotación de los productos del mar como estrategia principal, sin pensar que también los otros territorios pueden abonar a esas estrategias con proyectos e iniciativas específicas. Los enfoques transversales que hemos visto del punto de Puerto Quetzal como ese punto de lanza de la economía, pero sin olvidar esa lógica de la sostenibilidad, procesos verdes y de la inteligencia territorial que nos va a permitir la gestión de esos procesos en el tiempo. A partir de esos elementos de las estrategias, vamos a pasar ahora a la presentación de los proyectos, las iniciativas que permiten la implementación de esa visión en el territorio. Vamos entonces, entramos ya partiendo de estas estrategias de los territorios que se han priorizado, ya a compartirles a ustedes, derivado de todo este proceso participativo que hicimos conjuntamente con la Mesa de Competitividad, pero también con muchos otros sectores, con cámaras empresariales, con representantes del sector privado, de sociedad civil y también con las municipalidades, la priorización de los proyectos que se establecieron por cada una de estas estrategias que recientemente había presentado Jan. El primer planteamiento está relacionado entonces con este concepto de industria, en las cuales, si bien Santa Lucía, Cochumalguapa, La Democracia y Siquinalá son la centralidad principal, tenemos proyectos también afuera de la región y miramos entre los cuales resaltamos, por ejemplo, la generación de un clúster académico, de un centro de investigación agroindustrial, apoyándonos ya en ese clúster existente alrededor de la Universidad del Valle, del INTECAP, del Instituto de Cambio Climático, poder potencializar ese nodo como un espacio de investigación de nivel nacional que pueda aportar entonces al desarrollo de esa valorización del sector agrícola, de ese proceso de industrialización y que sea, por un lado entonces, un espacio que genere valor a los productos que tenemos en la región, pero que también en sí se vuelve un motor económico que se pueda anclar a muchos otros pequeños y medianas empresas que se desarrollen alrededor del clúster. El planteamiento que se hace también a través de los barrios económicos productivos, miramos aquí el caso del número 2, que es un barrio de procesamiento y tecnificación de productos agrícolas, el número 5, más en la zona de Mazagua, vinculado con el procesamiento del banano y el plátano, pero la idea de estos barrios económicos productivos es poder hacer una transición de las clásicas zonas industriales y poder incluir en estos espacios industriales y logísticos también espacios de emprendimiento, de incubadoras de empresas, espacios de investigación que permitan entonces agregar más eslabones a las distintas cadenas de valor que se están proponiendo para esta subregión. En la presentación que tuvimos, de hecho, con el Ministerio de Economía, se vieron ellos muy interesados en poder plantear también estos espacios para comenzar a desarrollar algunas zonas francas o el modelo de SOLIC, que también se ha desarrollado ya en otro territorio, en otra región del país, y poder entonces multiplicar estos proyectos y estas experiencias. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva, y vamos a ver, lo hicimos para cada una de las 8 cabeceras municipales, hacemos ya un zoom para establecer y territorializar específicamente cada uno de estos proyectos. En este caso, en el ejemplo de Santa Lucía, Cochumalguapa, entonces miramos, por ejemplo, la ubicación de este barrio económico productivo en el número 1, cercano a la vialidad principal, a la antigua CA2, a la actual vía departamental número 11. Se proponen algunas infraestructuras de mejora de la conexión vial, como en este caso un conector hacia la CA2 que también mejore esa conectividad, sobre todo para el transporte de carga y el transporte logístico. Alguna promoción de algunas zonas recreativas vinculadas con ese potencial de turismo local que tiene, con algunos sitios arqueológicos, la conexión también con el sitio del Baúl y la potencialización también o el aprovechamiento de algunas zonas, como por ejemplo alrededor de las cuencas, para poder crear espacios verdes, áreas protegidas, pero también espacios que tengan una función de protección de zonas de inundación,
y también de generación de espacios públicos que generen un valor sobre estas zonas urbanas. En el siguiente zoom miramos el caso específico del casco urbano de Siquinalá, donde también pues, se hacen una serie de propuestas de proyectos relacionados también con los mismos elementos, el planteamiento de un barrio económico productivo específico, una zona industrial a este espacio, la vinculación, por ejemplo, de la finca El Milagro con ese corredor arqueológico que puede desarrollarse hasta el Baúl, las conexiones viales, la gestión de cuenca y algunas ofertas recreativas puntuales que se proponen. En la siguiente, miramos el caso específico de la cabecera municipal de la democracia, donde también, digamos, la lógica de esos planteamientos iniciales, pues también va sobre esa misma línea, aunando también aquí, por ejemplo, el centro de acopio de la citronela, que es uno de los productos que poco a poco ha comenzado a desarrollarse en la región, que tienen un amplio mercado a nivel internacional y que podría ir generando un nuevo encadenamiento productivo partiendo ya de esa producción local que se tiene. Para cada uno de los centros, en la siguiente vemos como uno de los ejemplos que cada uno de los centros urbanos principales, en este caso el de Santa Lucía, Cotzumalguapa, definimos lo que llamamos un esquema de organización territorial. Partimos de lo que existe en el territorio. La mancha gris es la mancha urbana actual. Las líneas blancas son las principales carreteras. Miramos aquí la principal, la CA2, que es la carretera frontera a frontera. Si por favor damos un clic más, planteamos entonces ya nosotros aquí cuál debería de ser, por un lado, la nueva infraestructura vial que se debería de estar generando tanto en el caso de Santa Lucía, Cotzumalguapa, que es el que vemos a la izquierda, y menor el caso de Siquinalá. Esta infraestructura vial principal tiene la función de poder consolidar esa retícula vial y hacer más eficiente la ciudad de Santa Lucía, en el caso también de Siquinalá. También una función de poder generar un anillo urbano que delimite ese crecimiento de la ciudad, y por el otro lado, también que mejore la logística de conexión entre ambos centros urbanos y también la relación que estos tienen con la misma CA2 para que no se colapse. Si damos un clic más, miramos entonces ya la propuesta muy general de usos del suelo que se está planteando, donde podemos evidenciar en rojo esas zonas de crecimiento urbano o de expansión de la mancha urbana que estamos planteando. Esto lo hacemos en función también, la cantidad, digamos, de territorio que se necesita es en función de las proyecciones de población y de crecimiento que estamos haciendo para los próximos 20 años. Y en anaranjado o en amarillo miramos lo que planteamos como esas zonas logísticas donde se ubiquen los barrios económicos productivos. Esas zonas logísticas tienen la función de ser un límite al crecimiento urbano, pero de estar justamente en medio entre una zona urbana y la vialidad principal, de modo tal de que el transporte de carga no tenga que entrar a la zona urbana, pueda llegar directamente a esta área y que también toda la mano de obra que se encuentra en las zonas urbanas pueda fácilmente y rápidamente llegar a estos puestos que esperamos o buscamos que sean los grandes detonantes de generación de empleo. Pasamos en la siguiente y vemos entonces ya el planteamiento que se tiene para la segunda estrategia, que es la estrategia vinculada al tema de economía y servicios, donde la gran centralidad regional y de hecho pues también para el litoral es la centralidad compuesta por Escuintla y por Palín. A resaltar en estas propuestas algunas zonas financieras que se están proponiendo con énfasis específicos en los distintos nodos principales de la región, pero muy importante esa concepción de Escuintla como una nueva área metropolitana de servicio a la región portuaria, donde, por ejemplo, proponemos la ubicación de una central de transferencia, muy parecidas a la lógica que tiene Centra Sur y Centra Norte en la ciudad de Guatemala, que pueden ser promovidas además como alianzas público-privadas, en donde buscamos que aquí pueda llegar todo el transporte que venga de oriente, de occidente, de la ciudad o del mismo puerto, y que sea entonces el nodo distribuidor de ese transporte público hacia todas las zonas de la región y desde la región hacia afuera y hacia el resto del país. Importante también, un elemento muy fuerte que salió en la mesa de competitividad, la construcción de un centro de convenciones para que pueda también ser un espacio de exposición vinculado con el tema agroindustrial, vinculado también con la posibilidad de generar ferias y generar actividades empresariales grandes en la región sin necesidad de que tengan que venir a la ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala o al IRTR.
Y muy importante la propuesta de la transformación del actual aeropuerto militar de San José hacia un aeropuerto de carga y logística. Ese es un proyecto que tiene mucho tiempo de estarse discutiendo. Hay un interés muy fuerte, de hecho, por parte del gobierno actual en poder desarrollar y hacer esa transformación. Y el planteamiento entonces aquí es justamente cómo hacemos que esta infraestructura potencialice ese rol exportador e importador que actualmente tiene el puerto a través de esa infraestructura también aeroportuaria. Unos otros proyectos como la central de mayoreo en Santa Lucía, Cotzumalguapa. En la siguiente diapositiva hacemos un zoom en el caso específico urbano para Escuintla y para Palín. En este caso los tomamos como un mismo espacio por esa relación directa que se tiene en tema de prestación de servicios, de vivienda, de empleos. Miramos la territorialización de los proyectos que hablábamos con, y tal vez es importante resaltar, por ejemplo, la construcción de un periférico este, el número B, que lo que buscamos es que este periférico permita que el crecimiento urbano se genere hacia la parte este de la ciudad de Escuintla y no continúe a generar esa presión que ya está haciendo sobre la CA9 y que pues en muchos casos colapsa por ciertos momentos y ciertos días la movilidad, que tiene que ser una movilidad eficiente porque es uno de los principales corredores logísticos del país. Tiene que mantener esa velocidad de transporte y con el crecimiento urbano de Escuintla esto no se está dando. Importante también el planteamiento en el caso de Palín para generar un programa de ordenamiento y desarrollo logístico, aprovechando también todo ese crecimiento que están teniendo hoy en día las bodegas, los grandes proyectos logísticos, pero que necesitan tener una serie de regulaciones para que se puedan armonizar con la misma CA9 y no vayan aumentando el tráfico que tienen, lo que van generando hoy, pero que se relacione también con el mismo centro urbano y que haya una simbiosis de prestación de servicios y generación de empleo que beneficie y que genere mayor competitividad. En la siguiente diapositiva miramos el mismo ejercicio de ese esquema de organización territorial, específicamente para el caso de Escuintla, donde miramos de la misma manera la mancha gris alrededor del centro de Escuintla, que es el tejido urbano, las principales cuencas y las principales vialidades. Aquí tenemos justamente ese cruce de la CA9, que es el corredor puerto-puerto, y de la CA2, que es nuestro corredor frontera-frontera, y vemos Escuintla justo en medio. Vemos, de hecho, cómo esta mancha está creciendo fuertemente tanto hacia la CA9 como la CA2. En la siguiente diapositiva, entonces, hay un planteamiento de una agenda de inversión pública, o puede ser público-privada, fuerte, de construcción de vialidad para poder consolidar esa malla vial. A resaltar aquí la vía que nosotros miramos, o esa línea, la línea más gruesa en Corinto que miramos del lado izquierdo, es el planteamiento para que a mediano plazo se pueda construir un libramiento. Este libramiento estaría pasando desde la CA9, atravesando la CA2 y conectándose luego con la parte de la CA9 Sur, liberando entonces el tráfico del efecto que ya hoy en día tiene Escuintla y que sabemos que al corto plazo, por la falta de procesos de ordenamiento territorial y de regulación, se va a seguir dando. Como ven, aquí está también entonces el periférico este que se plantea, y hay una serie de radiales importantes para mejorar también la conectividad hacia adentro. Hay mucho del transporte de carga que hoy en día atraviesa por la antigua CA9, la que hoy se llama Avenida Centroamérica, atraviesa el casco urbano de Escuintla, generando muchísimo caos y generando mucho problema vial y de tránsito para esa ciudad. Miramos algunas zonas de protección también importantes en verde que permitirán también mitigar problemas de inundación que en algunos eventos climáticos tiene también la ciudad de Escuintla. Y en el siguiente clic, entonces, miramos ya esa propuesta también general de grandes usos del suelo, donde vemos por un lado en rojo esas zonas de expansión urbana, como decíamos, hacia el norte y hacia la parte este de la ciudad, y priorizando el uso logístico e industrial vinculado a los grandes ejes. Entre la actual CA9 y la propuesta de libramiento, y al sur entre la CA2, la CA9 y el resto del libramiento que conectaría hasta la parte ya, digamos, que lleva hacia El Salvador. En la siguiente diapositiva vemos ya entonces el planteamiento de los proyectos en el tercer eje. Este es el eje que está más relacionado en sí con la actividad portuaria, pero también con esa relación que se tiene que potencializar entre lo que hemos definido el interfaz de la tierra y el mar.
Este planteamiento se hace sobre dos grandes ejes, un eje norte-sur, que es todo el corredor logístico que desde Escuintla atraviesa Mazagua y llega hasta el puerto de San José, alguna serie de proyectos importantes, algunas zonas específicas de desarrollo logístico. Aquí ponemos el ejemplo de una zona, por ejemplo, de procesamientos de productos del mar, pero la idea es que todo ese corredor se vuelva un corredor logístico, de hecho. Y luego un eje este-oeste que está más vinculado a la relación directa que se tiene con el litoral, donde el rol está más también relacionado con la potencialidad del motor del turismo, donde ponemos alguna serie de propuestas importantes como la creación de un malecón del puerto de San José, que permita también que muchos de los turistas nacionales, pero también los internacionales que, por ejemplo, atracan en la terminal de cruceros, tengan un espacio comercial, un espacio interesante para poder visitar, donde también los comerciantes locales puedan desarrollar de manera ordenada y de manera eficiente el comercio local. Planteamiento de un acuario también, que se propuso en el marco de la mesa de competitividad, un acuario de San José que se pueda vincular también al tema, por ejemplo, de los tortugarios y de ese potencial del recurso y de la biodiversidad que tenemos en la zona, no solamente del mar, sino también del canal de Chiquimulí. Algunos proyectos de remozamiento de los cascos urbanos, esto quiere decir renovación de algunos de estos espacios, de estos cascos urbanos, la modernización, obviamente, de la infraestructura portuaria, que es un elemento clave para esa competitividad en general de la región, y una serie de proyectos también específicos que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, en el zoom que hacemos en el caso de San José de Iztapa. Además de estos proyectos que se han planteado, pues encontramos también, por ejemplo, en el número 8 el tema del aeropuerto, en el número 7 la zona financiera, pero también algunos proyectos de movilidad que puedan mejorar la movilidad suave, ciclovías, espacios peatonales, que puedan mejorar esa relación entre el puerto y San José y también entre el mismo puerto e Iztapa, sobre todo con un enfoque también, como lo hemos definido con anterioridad, con un enfoque turístico. En el número 4 miramos la propuesta de generar un mercado de mariscos que en el canal de Chimulía, que por un lado tiene esa finalidad de poder dar un espacio mucho más consolidado de venta a todos los pesqueros y a ese gran potencial que se tiene de pesca en el territorio, pero que también sirva como un espacio de desarrollo turístico. En la siguiente diapositiva miramos un zoom para el caso de Mazagua, donde al igual que en otros cascos urbanos, pues se hace una serie de planteamientos, por ejemplo, en este caso sobre el río Achihuate, que está muy cercano al casco urbano, para la generación de ese parque, para la generación de esas zonas de inundación, la promoción de algunas ofertas recreativas y, muy importante, dos conexiones viales que fortalezcan esa malla de infraestructura vial que conectan de la antigua CA9 hacia la actual CA9 y que mejoran entonces también la relación de Mazagua con ese espacio logístico. Como en los dos casos anteriores de Santa Lucía y Escuintla, en la siguiente diapositiva encontramos también ese esquema de organización territorial para el caso de San José. Partimos entonces de la mancha urbana existente con la vialidad existente. En medio lo que vemos es fundamentalmente todo lo que se denomina el recinto portuario, en medio de la parte ya hacia Iztapa y del casco urbano de Escuintla. En la siguiente diapositiva encontramos entonces la propuesta de algunas áreas verdes de gestión ambiental, importantes sobre todo siempre para el manejo de inundaciones, pero muy importante la propuesta de consolidación de la red vial. En este caso, obviamente por las condiciones del puerto, no se propone un periférico, sino vemos esa línea este-oeste más gruesa al norte de la ciudad o del área urbana de San José, donde el objetivo de esta red vial o de esta infraestructura vial es, por un lado, que, por ejemplo, todas aquellas personas que por temas de turismo vengan desde Ciudad de Guatemala, desde Escuintla, desde cualquier parte del norte, no tengan que pasar por el recinto portuario y tengan otra opción para poder llegar, ya sea a San José o que se puedan mover hacia el lado de Iztapa. Pero también la importancia de que, por ejemplo, esa relación entre el puerto y aeropuerto se pueda beneficiar con una movilidad que me permita a mí salir del puerto, tomar esa nueva vía y llegar directamente al aeropuerto sin la necesidad, como pasa ahora, de tener que pasar en medio del casco urbano.
algunas otras vías, sobre todo, por ejemplo, a la orilla, la que vemos a la orilla del mar, relacionada con ese desarrollo del malecón y la potencialización de ese espacio turístico. Y en la siguiente diapositiva, entonces, vemos ya esa propuesta también general de usos del suelo, donde establecemos de la misma manera en rojo las zonas de expansión, en amarillo 3 distintas zonas logísticas industriales, la que está más a la izquierda pegada al aeropuerto, una zona directamente vinculada con la actividad exportadora e importadora del aeropuerto, la que está directamente sobre la CA9 con ese objetivo, con esa función logística, y la que encontramos más hacia el canal de Chiquimulía, más vinculada al desarrollo de la industria pesquera. Y obviamente nuestras dos grandes infraestructuras, que es el puerto y el aeropuerto. En la siguiente diapositiva encontramos un resumen de las grandes propuestas de logística que se están planteando para la región. Miramos entonces, importante como punto de partida, todas esas nuevas conexiones viales, ¿verdad? Que como miran, fortalecen esa retícula, esa malla vial para la competitividad de la región, por tener una redundancia en esa conexión y poder tener distintas opciones. Resaltamos en negro esta nueva autopista frontera a frontera. Esto ya lo planteamos en el bosquejo de infraestructura vial que trabajamos con Fundesa, donde aprovechando, como ya decía Jan, mucha de la infraestructura y de las inversiones que desde el sector privado, fundamentalmente desde el sector azucarero, se han hecho en infraestructura vial, poder a mediano plazo aprovechar esa infraestructura para poder generar una conexión de frontera a frontera con una autopista, ya sea concesionada, público-privada, en fin, algún modelo de este tipo, que permite entonces desfogar la CA2 y que permite entonces ser verdaderamente ese eje que nos conecte con ese corredor Puebla-Panamá y que logremos pasar de la velocidad promedio que tenemos hoy en día, que son 14, 15 kilómetros por hora, a la que deberíamos de tener más cercana a los 35 kilómetros por hora. Hablamos del transporte de mercancía. Ubicamos también estas principales zonas francas, barrios económicos productivos, zonas industriales, son estos que vemos en anaranjado, amarillo. Los periféricos que se plantean alrededor de los principales nodos urbanos. También desde la perspectiva de movilidad, el fortalecimiento del puerto, del aeropuerto, lo que hablamos ya de la central de transferencia, del centro de convenciones en Escuintla, de la central de mayoreo en Santa Lucía de Cotzumalguapa, como el principal centro de acopio de alimentos de toda la región. Partiendo entonces de estos planteamientos, la siguiente diapositiva, por favor, Juan Carlos, como grandes conclusiones de este trabajo que venimos trabajando desde noviembre, esta oportunidad enorme que se tiene el día de hoy, todavía de poder reorganizar y repensar, por un lado, la planificación territorial y el desarrollo urbano de toda la región, pero también del fortalecimiento de esas cadenas productivas que existen hoy y también de las cadenas potenciales que a través del puerto pueden volverse cadenas globales. Abrirse, ya lo explicaba ya muy bien, a los mercados de la costa oeste de los Estados Unidos, de Sudamérica, pero sobre todo a los mercados asiáticos. Esa necesidad de inversión agresiva en temas de infraestructura, obviamente partiendo de la infraestructura vial, pero también de infraestructura, por ejemplo, relacionada con el tema de tratamiento de aguas, de desechos sólidos. El tema de la ley de infraestructura vial es un elemento clave que podría efectivamente permitir que estos planteamientos se pudieran hacer de manera mucho más rápida, generando también inversiones fuertes desde el sector privado. La reducción de las brechas que existen actualmente en viviendas y equipamientos municipales. Los procesos de ordenamiento territorial serán claves para esto. Hoy existe una dispersión, ya lo decía Jan, enorme, donde comenzamos a ver urbanizaciones que como que fuera spray comienzan a crecer por todo el territorio, que carecen de equipamientos, en muchos casos de servicios, de escuelas, de vialidad. Entonces, esa relación de dejar de pensar solo en construir casas y construir ciudad es un elemento que hoy estamos todavía la mitad de población urbana que va a tener esta región, estamos justamente a tiempo de pensarlo y desarrollarlo. Impulsar proyectos detonadores y esa regulación que hablábamos para brindar además certeza jurídica para los inversionistas será un elemento clave y diferenciador también para poder atraer esa inversión y la generación de empleo a esta región.
Y obviamente todos estos elementos son claves o no podrán generarse sin el necesario proceso de fortalecimiento institucional, tanto desde la perspectiva de las municipalidades, como por ejemplo la posible creación de una mancomunidad que aglutine y que tome este tipo de proyectos, de propuestas como su plan de acción, pero también instituciones como la misma empresa portuaria Quetzal y alguna institucionalidad nacional que necesita fortalecer su presencia en el territorio, anclado esto obviamente de la mayor capacitación de ese recurso humano. Cerramos entonces con una serie de recomendaciones en la siguiente diapositiva, donde lo que se propone pues obviamente es aumentar esa capacidad del puerto y modernizarlo. Existe un plan maestro que no se ha logrado llevar o que no se ha logrado ejecutar desde la empresa portuaria Quetzal. Actualmente está en proceso de actualización, valga la redundancia, que necesita tener un impulso político y económico para hacerse realidad y para permitir entonces que el puerto pueda, como en algunos momentos se planteó, duplicar su movimiento de carga. La estrategia de atracción de inversiones basadas también en el plan. Lo que se propone aquí es generar una hoja de ruta de largo plazo con las inversiones principales. La idea es que desde lo público y desde lo privado se generen estas apuestas y estos esfuerzos para poder hacer realidad estas inversiones. Hablábamos antes del tema de la generación de la mancomunidad y del fortalecimiento sobre todo de las municipalidades. La posibilidad de pasar de esta etapa a una formulación ya específica de estos diseños, ahora son ideas de proyectos con ideas de localizaciones, pero así como ya con Fundesa lo hicimos en el caso de Cobán y de la Manco Verapaz, pasar de esa idea de proyecto ya al diseño específico de un proyecto, con los diseños arquitectónicos, con los diseños urbanísticos, con la definición de costos, de la temporalidad y los mecanismos también de financiamiento, que es un tema clave. Los planes de ordenamiento real, por lo menos arrancar por Santa Lucía, Cochumalguapa, San José y Escuintla como nodos principales y aquellos que están en un proceso de transformación más rápido. Y obviamente estamos convencidos que la sostenibilidad de este plan se basará en la apropiación que se pueda generar por parte de los actores locales, tanto del sector de sociedad civil como del sector público y privado. Este proceso de socialización que estamos continuamente impulsando conjuntamente con Fundesa, será necesario generar un esquema de gobernanza, de administración de este plan de generación de prioridades y clave este proceso de apropiación también por parte de la mesa de competitividad que a raíz de este proceso se ha conformado en Escuintla y que tiene que ser el espacio natural de gestión y negociación de esta propuesta. Con esto cerramos entonces la presentación. Agradecemos muchísimo a Pantaleón por el apoyo que nos ha brindado, a Fundesa también por la posibilidad de poder continuar trabajando en estas ciudades intermedias. Desde Grupo Innovaterra tenemos mucho tiempo de estar promoviendo también conjuntamente con estos aliados estratégicos la importancia del rol de estas ciudades intermedias, sobre todo a futuro y del momento clave en el cual estamos hoy en día para platicar. Gracias y Juan Carlos, abrimos entonces el espacio de ronda de preguntas y comentarios. Muchas gracias, Carlos y Jean-Roch. Tenemos pues ya algunas preguntas en cuanto a la infraestructura, especialmente lo que es carreteras y por supuesto pues también la conformación de algunas mancomunidades. Ya hay una que es la mancomunidad sureña, que está conformada por Escuintla, San José e Iztapa. Así es que, pues claramente, este esfuerzo ayuda a poder generar un mayor proceso de ordenamiento territorial, que es precisamente uno de los temas que con los alcaldes del departamento se ha venido platicando. De hecho, pues, uno de los temas, esto se le presentó al alcalde de Escuintla, y él nos está ayudando con el resto de alcaldes del departamento. Tengo a Carlos Rivers. Carlos, adelante, si puedes solo desbloquear tu micrófono. Te escuchamos. Buenas noches a todos. Juan Carlos, quiero felicitarlo especialmente por tan extraordinaria presentación.
Esto demuestra que nosotros los guatemaltecos sí podemos generar soluciones inteligentes a nuestro proceso de desarrollo. Lo felicito a usted y a todo su equipo sobre el particular. También quiero aprovechar para felicitar al alcalde Abraham Rivera, que creo yo que es uno de los líderes más importantes políticos que tiene el departamento. Y creo que abriendo la comunicación con él se puede lograr bastantes resultados positivos porque es un hombre entendido. Adicionalmente, quisiera contarles que creo que tienen una deficiencia en la planificación para el departamento, con la mayor de las humildades se lo digo. Es igual que, digamos, de importante que el desarrollo portuario y logístico que están pensando ustedes como nodo de desarrollo para el país. Me parece genial la idea, pero creo que es igual o más importante el comercio centroamericano. Guatemala está en la posición de ser hegemónica desde el punto de vista económico sobre Centroamérica en estos momentos. Somos el único país que tiene la fortaleza financiera y la base industrial para que en estos momentos, digamos, de depresión o de recesión mundial, podamos expandir el comercio centroamericano. Y la CA2 Oriente, por ejemplo, que tienen allá, se convierte en una arteria fundamental para comunicarse con todo el resto de Centroamérica hasta Panamá. Y ahí es fuente de, digamos, la última vez que vi las estadísticas, creo que nosotros exportamos como guatemaltecos cerca de 2.5 billones de dólares al resto de Centroamérica. Eso podríamos ampliarlo también y Escuintla sería el nodo central logístico de distribución a nivel territorial. Por último, creo yo que es importante el tema del puerto, pero mi experiencia, digamos, tratando con problemas de puertos en otras áreas de la nación y en Escuintla mismo, es que ellos en sí representan un cuello de botella porque están administrados todavía con criterios no globales. Y es importantísimo que pudiéramos tener dentro del trabajo una reingeniería de los puertos para hacerlos más eficientes y evitar la corrupción y el contrabando. Por último, quiero contarle, Juan Carlos, que soy asesor de uno de los parques industriales que está precisamente en el municipio de Escuintla. Ese parque industrial se llama Tecnopark. Tenemos pensando precisamente en estas ideas logístico-industriales, se desarrolló desde hace más o menos 15 años. Y es un parque industrial que lo pongo a la disposición de Fundesa para que cualquiera de las entidades que ustedes quieran tener, digamos, de experimentación, educación, etcétera, podemos encontrar alguna fórmula, alguna solución para ubicarlas dentro de las instalaciones. Es un parque relativamente grande, es más de 150 manzanas ya urbanizadas industrialmente, con servicios de primera categoría. Y existe otra alianza interesante, que es que tenemos una alianza con energía renovable, geotérmica, producida en las faldas del volcán de Agua, en Palín, lo cual es sumamente interesante porque podría ser la fuente barata, no contaminante, de energía para todo el departamento. Con eso descanso, Juan Carlos, y le agradezco mucho que me haya dado esta oportunidad. No, muchísimas gracias y le vamos a tomar la palabra. Le voy a escribir para tener más información. Estamos en comunicación. Muchas gracias. Perfecto. Tengo a el doctor Ríos. Doctor, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias a Juan Carlos por permitirme pues participar por este medio. Solo nada más compartir con ustedes el recordar tal vez que existió ya hace varios años un proyecto conocido como Ciudad de Luz, que era más o menos un modelo de combinación de vivienda con centro productivo y de desarrollo social. Entonces, solo como comentario, ¿verdad? Es muy importante
en todo este plan estratégico de desarrollo que cuentan ustedes es tomar el factor social. Es muy importante contemplar este factor social y ese cambio de cultura organizacional social, porque es fundamental para que todo este proyecto que ustedes tienen se pueda implementar. Entonces, hay que ponerle mucha atención a lo que es la parte social para que este proyecto que ustedes están promoviendo, presentando y tratando de que se desarrolle, pueda concretarse y tener éxito. Muchas gracias por permitirme participar. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Si no hubiera alguna otra pregunta en este momento, están viendo ustedes en su pantalla, en el chat, pusieron 3 links donde directamente pueden entrar y poder hacer una priorización para los diferentes proyectos para las 3 subregiones. Y de hecho, pues pueden hacerlo de manera interactiva automáticamente. Uno de los comentarios también, Gianrocky y Carlos, es cómo se integra también el tema de proyectos de manejo sostenible, especialmente de desechos sólidos. ¿Cómo han visto ustedes desde la experiencia en otras regiones que esto se puede atender en el departamento de Escuintla? Sí, Juan Carlos, tal vez ese tema es uno de los temas fundamentales que hemos notado como uno de los temas a resolver, digamos, en la zona de la Costa Sur. Los modelos vinculados con la gestión de los proyectos de desechos sólidos o líquidos pueden ser de diferentes tipos. Nosotros recomendamos mucho trabajar con un enfoque mancomunado, es decir, tratar de asociar diferentes municipios alrededor del sistema de tratamiento de los desechos, desde la recolección hacia la parte del tratamiento en sí. Existen ya algunos modelos interesantes que han funcionado de mancomunidad. Es el mismo modelo que hemos estado impulsando también en Alta Verapaz, en la Manco Verapaz, para que existiera ese nivel de economía de escala que permitiera que las soluciones sean funcionales. Hay ciertamente también en la zona de la Costa Sur que pensar mucho alrededor del tema de la gestión del agua en todo su ciclo, ¿verdad? Y eso obviamente plantea una necesidad de que las municipalidades prioricen ese tema. Eso pasa por toda una serie de proyectos de preinversión donde se necesita poner a disposición recursos del Consejo Departamental de Desarrollo y de los comunes hacia esa temática, y definitivamente es una de las condiciones importantes para la misma empresarialidad y para la misma condición de atracción que pueden tener esos municipios frente a ese proceso de instalación de empresas, frente a ese proceso de inversión en territorio, para pues mejorar la calidad global de la vida en esos centros urbanos. Así que es parte del plan y es un elemento que vamos a tener que empujar y que la mesa va a tener que empujar en el marco de las inversiones a realizar en territorio. Tal vez, perdón Juan Carlos, solo para sumar a lo que comentaba Jan, efectivamente en el plan, digamos, esta es una, por así decirlo, breve presentación, un extracto de las propuestas del plan. Se hizo un análisis sobre el tema del ranking de la gestión municipal y se hicieron algunas priorizaciones y propuestas sobre proyectos que las municipalidades deberían de estar priorizando. Y está entonces toda una parte relacionada justamente con esa agenda, tanto desde la perspectiva de tratamiento, de gestión de tratamiento de desechos sólidos, como también desde el tratamiento de agua servida. Entiendo yo que este plan, pues, al corto plazo se estará subiendo, al igual que la presentación, que vi que en el chat había una pregunta sobre esto, se estará subiendo la presentación y el documento en la página de Fundesa, ¿correcto, Juan Carlos? De acuerdo. Sí, así es. De hecho, también van a estar recibiéndolo al correo con el que se registraron. Si ya no hubiera ninguna otra pregunta, pues estaríamos agradeciendo la participación de esta noche
en este evento. Vamos a estarle enviando copia de la presentación y también copia del video, por si lo quieren circular también, pues está a la vista y a la orden de cualquiera. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan muy feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Adiós.